segunda sala del Tribunal Constitucional entra en sesión alegatos de admisibilidad, causa rol 3207, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 5º transitorio de la ley 20.735. Tiene la palabra el relator José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 1 de septiembre de 2016, la señora Blanca Enríquez Toyos presenta requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 5º transitorio de la ley 20.735, que establece en su primera parte que las modificaciones contenidas en los artículos 5º de aquella ley no afectará a quienes al momento de su entrada en vigencia se encuentren gozando de una pensión de Montepío conforme a lo dispuesto en el artículo 88 bis de la ley 18.948 orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. La presentación es respecto a la causa que se sigue sobre recurso de protección que se tramita actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol 81.587-2016. Señala como infringida en su presentación respecto de la norma que pide la inaplicabilidad el artículo 19 numeral 24. En cuanto a su tramitación, la causa fue admitida a trámite por esta segunda sala con fecha 6 de septiembre, oportunidad en que se decretó la suspensión del procedimiento de la gestión pendiente en que incide. Y por resolución de pasado 27 de septiembre se llamó a las partes a alegar en sede de admisibilidad. En su presentación, la señora Enríquez Toyos señala que interpuso en julio de 2016 un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago respecto del que estima como acto ilegal y arbitrario cometido por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas al rechazar su solicitud de pensión por Montepío como hija de un funcionario del Ejército en retiro recientemente fallecido, estimando que dicho acto vulneraría su derecho de propiedad que la Constitución Política consagra en el artículo 19 numeral 24. Califica como ilegal y arbitrario dicho acto en tanto las condiciones para ser beneficiaria de la pensión fueron establecidas y fijadas al momento en que su difunto padre se acogió a retiro, cuestión que habría ocurrido en el año 1980 y no con las condiciones vigentes a la fecha de su fallecimiento. De esta forma, la normativa aplicable en la especie contenida en el artículo 88 bis de la ley 18.948, previo a su modificación por la ley 20.735, que señala que serían beneficiarias a la pensión de Montepío las hijas de aquel funcionario que haya fallecido y que al momento de acogerse a retiro fueran solteras. La requiriente en su presentación sostiene que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ha actuado de manera ilegal y arbitraria al rechazar su solicitud de pensión de Montepío, aplicando esta normativa contenida precisamente en el artículo 88 bis de la ley orgánica en comento, fundando en la que señala como una mala interpretación del artículo cuya inaplicabilidad viene a solicitar en estos autos constitucionales. Una correcta interpretación aduce del precepto reprochado señalaría dejar incólumes a aquellos beneficiarios de personas previo a la entrada en vigencia de la ley 20.735 de junio de 2014. Expone de esta forma que ingresó a su patrimonio el derecho adquirido a ser beneficiaria de la pensión, cuestión que habría ocurrido al momento en que su padre se acogió a retiro del ejército en junio de 1980, pudiendo ejercer ese derecho al fallecimiento de este deceso acaecido recién en marzo de 2016. No obstante lo anterior, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, malinterpretando el artículo 5º transitorio de la ley 20.735, exige para otorgar la pensión el cumplimiento de los requisitos que impone la ley actual, siendo que la requiriente había cumplido con todos estos en 1980. De esta forma, la norma reprochada, permitiendo a la Subsecretaría rechazar su solicitud de pensión, atenta contra su patrimonio, impidiéndole obtener de manera mensual una suma determinada de dinero constitutiva de la pensión de Montepío denegada. A su turno, con fecha 16 de septiembre a fojas 24, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte en estos autos, solicitando se declare la inadmisibilidad del requerimiento deducido a fojas 1 en cuanto éste carece de fundamento plausible, verificándose la causal contemplada en el numeral sexto del artículo 84 de la ley orgánica de esta magistratura, y el precepto reprochado también ya ha sido declarado conforme con la Constitución Política, por lo que confluiría también la causal contenida en el numeral segundo de dicho precepto. En este sentido, expone que el requerimiento carece de una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya, y cómo estos producirían un resultado contrario a la Carta Fundamental. La acción presentaría diversas contradicciones, como, a vía ejemplar, solicitar declarar la inaplicabilidad del artículo 5º transitorio de la ley 20.735 en su parte petitoria, y en el cuerpo de la presentación señalar que el recurso versa también sobre el artículo 88 bis de la ley 18.948. Unido a ello, expone que la incongruencia en el texto resultaría manifiesta en tanto el actor no es claro en realizar específicamente y señalar si la norma impugnada impide el reconocimiento de los beneficios reclamados
o su adecuada aplicación es lo que permite que ello ocurra. A mayor abundamiento, refiere, la acción se fundaría en una interpretación errada de la norma reprochada, cuestión que se traduciría en un problema de interpretación legal y no de sede constitucional, cuestión que excedería el ámbito del recurso de protección y todavía más del requerimiento de inaplicabilidad. En la especie, la actora sostiene una posición divergente respecto a lo resuelto por la Contraloría General de la República, que en abril de 2015, aplicando las modificaciones introducidas por la Ley 20.735, que aplicó un principio básico consistente en que los requisitos para acceder a un sistema previsional deben verificarse al momento de la delación del respectivo beneficio y que la garantía del derecho de propiedad así solo puede operar cuando estos han sido legalmente otorgados. De esta forma, finalmente, el actor refiere una crítica abstracta a la norma, no solicitando un control concreto. En segundo término, el Consejo de Defensa del Estado expone que se presenta la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84, numeral segundo de la Ley Orgánica. Lo anterior, dado que tanto el artículo quinto transitorio como el artículo quinto que modificó el artículo 88 bis de la Ley 18.948 fueron sometidos a examen preventivo de constitucionalidad y se declaró por esta magistratura su conformidad con la Carta Fundamental en sentencia de estilo de fecha 31 de enero de 2014. Por estas consideraciones solicita que se declare la inadmisibilidad de la presentación de Fojas 1. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la requirente, alega el abogado Roberto Zamora Vergara, hasta por 15 minutos. Le hago presente que este es un alegato de admisibilidad, no sobre el fondo. Tiene la palabra. Con la venia de este excelentísimo tribunal, viene a alegar por la parte requirente el abogado Roberto Zamora Vergara, solicitando se declare admisible el requerimiento presentado por doña Blanca Enríquez Toyos en virtud de los siguientes argumentos. El requerimiento por inaplicabilidad que ha sido sometido al conocimiento de este excelentísimo tribunal versa expresamente respecto al artículo quinto transitorio de la Ley 20.735 en relación al artículo 88 bis de la Ley 18.948, ambos que han sido íntegramente reproducidos en el recurso. Lo anterior, debido a un acto ilegal y arbitrario que ha cometido, a juicio de esta parte, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas al denegar una solicitud de pensión de Montepío a mi representada, siendo que cumplía con los requisitos legales para poder obtenerla. Con ello, ha transgredido el derecho de propiedad de mi representada, lo cual se estima como fundamento para requerir la inaplicabilidad. Así las cosas, se ha admitido a trámite el requerimiento y se ha abierto debate respecto a la admisibilidad del requerimiento, lo que está regulado en el artículo 47F de la Ley Orgánica de este tribunal, en virtud del cual se va a exponer el por qué se solicita la admisibilidad del requerimiento. En primer lugar, se estima que este requerimiento ha sido interpuesto por persona legitimada, por cuanto mi representada ha sido afectada por el acto ilegal y arbitrario que ha sido cometido por la recurrida. Fue precisamente por ello que mi representada interpuso un fundado recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, el cual su tramitación se encuentra pendiente, por lo tanto se cumple otro de los requisitos legales de admisibilidad. Adicionalmente, cabe señalar que los preceptos que han sido señalados en el requerimiento poseen rango legal y además resultan decisivos para la decisión de aquella gestión judicial que se encuentra pendiente. Finalmente, cabe señalar que el requerimiento efectivamente sí tiene un fundamento plausible, por cuanto el acto ilegal y arbitrario que a juicio de esta parte ha cometido la recurrida ha transgredido uno de los derechos fundamentales que posee mi representada, específicamente su derecho de propiedad a poder ejercer legítimamente su derecho adquirido de pensión de Montepío a raíz del fallecimiento de su difunto padre. Por tanto, esta parte estima que ello es mérito suficiente como para poder ser considerado como un fundamento plausible a fin de poder presentar el requerimiento de aplicabilidad que se está discutiendo en esta instancia. Por lo tanto, se cree que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad necesarios y por lo tanto se solicita a este excelentísimo tribunal que sea el requerimiento declarado admisible y continúe su tramitación normal conforme a la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal. Bien. Por el Consejo de Defensa del Estado, alega hasta por 15 minutos el abogado Elías Eriane Vives. Tiene la palabra. Perdón.
por cuanto este sería contrario al artículo 19, número 24 de la Constitución, y influiría directamente o fundamentalmente en el recurso de producción que ha deducido la recurrente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con el rol 81.584, y que por lo tanto ello permitiría decidir adecuadamente el resultado de dicho recurso. Al respecto debemos señalar brevemente que lo que se ha planteado en dicho recurso de protección es que básicamente se estaría la Secretaría de las Fuerzas Armadas habría cometido un acto ilegal y arbitrario mediante la resolución 387, por la cual se habría declarado no lugar a la petición de Montepío por parte de la recurrente como hija de un exfuncionario del Ejército de Chile, por cuanto no se estarían cumpliendo los requisitos dispuestos en el artículo 88 bis de la ley 18.948. En definitiva, lo que se plantea por parte del recurrente es que ella efectivamente habría tenido derecho a este beneficio de Montepío porque habría adquirido este derecho al momento que se jubiló su padre como funcionario del Ejército en el año 1980 y no al momento de fallecer a comienzos del año 2016. Al respecto, hay que señalar muy brevemente, básicamente, que lo que hace la ley 20.735 es modificar aspectos provisionales de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, específicamente quiénes son los beneficiarios asignatarios del derecho a Montepío en el artículo 88 bis, y lo que hace el artículo quinto transitorio de la misma ley es señalar brevemente y claramente que los que ya estaban gozando de este derecho de Montepío podrán seguir usufructando del mismo una vez que entre en vigencia esta ley, que entró en vigencia, como sabemos, en junio del año 2014. Ahora bien, ¿por qué nosotros consideramos efectivamente que este recurso debería ser declarado inadmisible? Básicamente por dos grandes causales, de acuerdo a lo que dispone el artículo 93 de la Constitución Política de la República y el artículo 84 del texto refundido de la Ley Orgánica de este excelentísimo tribunal. Esto es básicamente porque carece de fundamentos plausibles y además porque efectivamente el precepto legal que está solicitando declarar inaplicable ya fue sometido a un control preventivo de constitucionalidad ante este excelentísimo tribunal. En cuanto a los fundamentos, a la falta de fundamentos plausibles, creemos que se manifiesta básicamente en tres grandes aspectos. El primero de ellos es que efectivamente los hechos y los fundamentos del recurso de inaplicabilidad son poco claros y en definitiva no se muestra o no se señala cómo se transgrediría efectivamente la normativa constitucional. Basta leer el recurso para darse cuenta que en definitiva en su parte formal, en la parte petitoria se señala efectivamente que se solicita dejar inaplicable el artículo quinto transitorio de la ley 20.735, pero si uno lee el cuerpo del mismo recurso en su página 2, podemos ver que también menciona el artículo 88 bis de la Ley Orgánica Constitucional de la Fuerza Armada y inclusive el artículo 202 del decreto con fuerza de ley número 1 de 1968, que es el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Vemos que en definitiva se trató de darle sustancia tal vez a este recurso de inaplicabilidad, pero posteriormente no se desarrolla esa normativa y deja claramente una situación de absoluta incongruencia. Es tal la falta de fundamentos que en la página 6 del mismo recurso, el mismo recurrente señala que el alcance que tiene el artículo transitorio, quinto transitorio de la ley 20.735 es el que da sustancia a esta norma y que le permite mantener incólume los derechos adquiridos previsionales adquiridos previamente a la entrada en vigencia de esta normativa que reforma la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Entonces aquí la pregunta que uno se debe hacer es, en definitiva, ¿qué es lo que se está solicitando? Porque por un lado se está indicando que se declara inaplicable este artículo transitorio porque es el que impediría adquirir estos derechos que señala que tendría la recurrente, y por otro se está decidiendo claramente que esta sería la norma que permitiría mantener incólume estos mismos derechos que está reclamando. Evidentemente hay una incongruencia que es insostenible y que realmente nosotros no nos explicamos en definitiva a qué se está refiriendo. Es más, brevemente deberíamos señalar que efectivamente la Secretaría de las Fuerzas Armadas rechaza este beneficio al Montepío, básicamente aplicando el artículo 88 bis de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas actual, y no aplica el artículo quinto transitorio, pues si lo aplicara, en definitiva quiere decir que estaría haciendo efectivo derechos que ya habría adquirido previamente a beneficio del propio recurrente, por lo tanto no nos queda claro en definitiva qué es lo que se está peticionando. Si por un lado se está peticionando la inaplicabilidad y por otro se dice que efectivamente es la normativa que permite mantener estos derechos. En definitiva es una situación claramente insostenible e incongruente. Pero además, su señoría, podemos ver que en el análisis del recurso no hay efectivamente una explicación de cómo efectivamente esta norma transitoria, que permite mantener derechos de Montepío para los que adquirieron antes de la reforma estos derechos, podría de alguna manera violentar el artículo 19, número 24 de la Constitución, que es el derecho de propiedad. Realmente no hay explicación ninguna al respecto. Por lo tanto, creemos que no siendo claros los hechos y los fundamentos y no teniendo claro tampoco cómo se transgrede la Constitución, este recurso debería ser declarado inadmisible, como lo ha planteado este excelentísimo tribunal en diversos fallos, como por ejemplo el 1684 del año 2010. Pero aún más, señoría, creemos que aquí lo que hay es una errada interpretación de esta normativa por parte del recurrente y que lo que se busca básicamente es cambiar esta interpretación legal de la normativa en un problema de constitucionalidad de la norma. Vemos, si uno lee también este recurso de inaplicabilidad, básicamente en sus páginas 6 y 7, reiteradamente el recurrente señala que hay un problema de
mala interpretación de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas o una errada aplicación de la normativa, porque en el fondo lo que se está buscando es, en definitiva, que se cambie la interpretación que ha dado la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas de esta normativa, que ha sido básicamente guiada por lo que ha señalado la propia Contraloría General de la República en dictámenes como el 32.974 del año 2015, que señaló claramente cómo se aplicaba estas normativas reformadas por la Ley 20.735, especialmente el artículo 88 bis, que dice relación con los beneficiarios a este derecho a Montepío, y así inclusive a otros dictámenes de la Contraloría más antiguos, como de 1970 a 1996, que se refieren efectivamente a cuándo se hacen aplicables los derechos previsionales y cuándo en definitiva se adquiere un derecho en este ámbito. Aquí lo que se busca básicamente es una nueva interpretación de la normativa, una nueva interpretación de la ley en el tiempo, inclusive desde cuándo se adquiere un derecho. Por lo tanto, creemos que escapa absolutamente a lo que debería ser analizado en un recurso de inaplicabilidad por constitucional como que se está analizando en estos momentos. Y aún más, diría, también vemos que como hay aquí una interpretación básicamente legal de la normativa, lo que se está buscando es un control en abstracto, porque en definitiva acá no hay un problema de constitucionalidad de la norma y por lo tanto lo que se está violentando es lo que dispone el artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, no viendo fundamentos claros ni hechos claros, siendo claramente incongruente el recurso, pensamos que este debería ser declarado inadmisible. Pero aún más, podemos ver que en definitiva acá esta normativa que se está solicitando declarar inaplicable ya fue sometida al control y análisis, exhaustivo análisis de este excelentísimo tribunal previamente a través de la sentencia de fecha 31 de enero del año 2014, por cuanto esta normativa, la ley 20.735, que modifica una ley orgánica constitucional, fue sometida a dicho control y en su considerando el número 10 señala expresamente que el artículo 5º transitorio es una norma que está conforme a la Constitución. Por lo tanto, aquí nos encontramos con otra causal clara y evidente, que es efectivamente la que dispone el artículo 84, número 2 del texto refundido de orgánico constitucional de este excelentísimo tribunal, por cuanto efectivamente la normativa ya fue sometida a un control preventivo de constitucionalidad ante este mismo tribunal. Por tanto, teniendo claro que nos encontramos frente a un recurso que claramente es confuso en los hechos y en los fundamentos, que no señala cómo se transgrede la Constitución y que por lo tanto no tiene fundamentos plausibles, pero que además la normativa y el precepto legal que se está solicitando declarar inaplicable ya fue sometido al control de constitucionalidad previo ante este excelentísimo tribunal, creemos que este recurso debería ser declarado inadmisible. Todo cuanto pueda leer. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro García. Al requirente, quiero precisar cuál es el precepto legal que usted impugna, porque en la referencia del artículo, a hojas 2 de su requerimiento, hace la referencia a la relación de una parte del artículo 5º transitorio. En la parte petitoria hace una referencia completa al artículo 5º transitorio en relación con el artículo 88. Y eso es bien importante porque en una parte que usted no hace una cita expresa, el artículo 5º transitorio concluye con una frase que señala lo siguiente: asimismo, estas modificaciones no afectarán a quienes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hayan cumplido la totalidad de los requisitos para ser beneficiarios de Montepío. En síntesis, esta parte, de acuerdo a lo solicitado en el requerimiento, aparece impugnada. Está solicitando su inaplicabilidad de todo el artículo 5º transitorio, incluyendo esta parte no referida. Así es, su señoría. Tiene la palabra. Perdón. Ya. Muy bien. ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Concluye entonces la vista de esta causa.